aquí para liberar. Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, oh Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Quédate en mí. quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? So today po ay nandito po tayo sa may mga bye-bye. Tayo po ay namigay ng mga damit sa mga taga sa lugar na ito para po maipakita natin ang pagmamahal natin sa mga katutubong Aita. So masaya. Ano si Mame? Masaya? Happy? Kontento? Masaya kami at kontento po dahil sa pamimigay. Muchísimas gracias para Tia Cel, maraming salamat kay Tia Mame. Oo. Maraming salamat kay Tia Mame dahil po sinamahan natin siya at nagbigay siya ng mga damit. Lahat ng mga hindi niya gagamitin, di ba? Matagal niya na akong inaaya dito pero walang time. Ngayon lang po nagka-oras. At ayun. So gusto ko nga kumanta si Kuya Belgium. Vamos a cantar una canción. Mame, ¿qué canción? El Espíritu de Dios o Demos Gracias. Ajá. At mame, ¿qué canción nosotros va a cantar? Yung telepono nyo. Oo. Sige na, kanta na tayo. ¿Qué canción si Sophie? Sofía, no le coche de ahí, dice que el coche no va a ir. Ay, andun! Nandun pala sa kabilang kotse si ano. ¿Quién está ahí? Sofía cambió de coche. Sophie is Sophie misma. misma. Diyos ko. O, vale, nosotros va a cantar. O, Alima y... Alima, cantar. 1, 2, 3. Mame. Sí. Nawe. Tama? No sé. Mame, ¿qué canción está bien? ¿Cuánto? Demos gracias. Actem, sí. 1, 2, 3. Mami pate away. Mami pate away. Mami pate away. Señor Jesús. Recibo con manzate away. Señor Jesús, ama, coma, malipate away. Malipate away. Malipate away. Señor Jesús. Alabado sea Dios. Amén. O después demos gracias. 1, 2, 3. La gracia está hoy aquí. Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Salvador. Y tu hermano lleno tantas las alabanzas a Cristo Salvador, demos gracias. Gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Ay, el nombre, Dios mío. El Espíritu de Dios Está aquí. Amén. Está aquí. de Dios Está en este lugar. En el lugar de la iglesia. El Espíritu De Dios se mueve en este lugar.
aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, oh Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Quédate en mí. quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, oh Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí. Quédate en mí. Alabado sea Dios. Quédate en mí. En las alturas, Señor. Toca mi mente, mi corazón, Llena mi vida de tu amor. quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Amén. ¿Qué más? Bueno es vivir el gozo del Señor. Ajá. Es bueno vivir en la vida del Señor, en el mundo del Señor. Amén. Sa Espiritu. Ano pa, Alima? ¿Qué más? Una canción. Dios es bueno. ¿Cómo siya? Oo. Dios es bueno, Dios es bueno, es bueno para mí. Dios es bueno, Dios es bueno, es bueno Para mí. Dios es grande. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Dios es grande. Dios, pero grande que grande. porque Amén. Gracias a Dios, hoy en día tía mami está contenta. Sí, gracias. Hoy tía mami está contenta, está en sus puntos de vida. Amen. Ano bang kanta kanina? Ano kinakanta natin ng video? Ah, no. Ano yung kanta na yun, chamame? ¿Qué canción esto? Cuando nosotros comer. De... Yung... Belga? Hindi, yung kinakanta natin. May kinakanta tayo eh, yung... kinakanta ni Sandra? Cuando llega la hora. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo se llama eso? Sandra. Maria? Ah, sí. Ah. ¿Cómo se llama eso? Hindi. ¿Cómo le llaman los de la ¿Cómo se llama eso? ¿Qué canción es eso? Nakalimutan ko na. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar que no hay gozo más Ito po sila grande lima. que Volamos celestial. y los ángeles ya vienen a celebrar. No sé, eso. Si el cielo Ah, baja. tin, tin, Ajá. tin, Entonando la buena madre. Entona así. Con la guitarra está. Si tú tienes algún barullo y no sabes qué es, Así. es un alguien llevando aunque no lo ves, Ven. para acercar nuestras oraciones a Dios. No, sin más, abre el corazón Y comienza a cantar. que no hay gozo más grande que El amor y celestial. los ángeles ya Vienen a celebrar. Mamá. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, el medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendición. Ay, vida.
Ayun po mga kababayan ko, nakakatuwa naman at narinig natin yung boses ng mga bata. At ito yung hindi natin makakalimutan sa pamilyang ito, yung habang kumakain, bago kumain, magpe-pray at kumakanta. So yung mga kanta na ito ay for sure ay maaalala natin kapag sila ay wala na dito. Siyempre pag narinig natin ito, yung pamilyang ito ang maaalala natin. Kaya po pwede naman natin balikan. Pwede natin balikan yung mga videos natin, yung mga old videos para naman po makita natin yung dati na masaya lang. At yun nga, nakakamiss din kasi na marinig natin yung boses ng pamilyang ito, lalo na pagka bago kumain. Kaya po mga amigo, kanina habang nagdadrive ako, narinig yung gusto ko silang pakantahin ng pakantahin lang, o kumanta lang ako, masaya lang, ganun po. Syempre bukod sa mamimiss natin yung mga boses ng mga batang ito, ay marirealize natin na sa lahat ng nangyayaring ito ay for sure merong matututunan ng bawat isa, at merong lesson na matututunan sa pamilya ko, sa pamilya ng Matinggap family. So malungkot man, pero yung kanta na yon sana ay marinig pa rin natin, di man sa ngayon pero in the future ay marinig natin ulit silang kumakanta at nagpupuri sa Diyos. So malungkot, pero ganun nga po ang buhay, walang permanente, at lahat ay nagbabago. Minsan ay masaya, minsan ay malungkot, minsan maraming problema, galit ka minsan, pero ang nakakasiguro lang po ako na sa bawat pag-awit ng pamilyang ito ay baunin po natin yung mga masasayang alaala na nakita at narinig ng ating mga tenga, nakita natin mga mata at naramdaman ng ating mga puso. So thank you so much po mga amigo. For sure ay babalik-balikan natin yung mga videos nila, at in the future curious tayo kung ano yung mangyayari sa kanilang buhay doon sa Africa. And malay nyo in 2 years pagka makabalik sila yung mga bata dito, ay ating i-welcome pa rin naman. Sa ngayon magkaroon sila ng respeto sa kanilang nanay, na sundin kung ano man yung kanilang hiling na manatili sa Africa, doon mag-aral. Salamat po mga kababayan ko, at God bless.